Buenos días, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Las disculpas del caso. Las 10 minutos tratando de conectar, pero parece que vamos domingo, pero la señal está pesada. A ver, chicos, un momentito. Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, chicos, buenos días. Vamos a tratar de subsanar la clase pendiente. Un momentito para agregar los archivos. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok. Vamos a ver sobre las etapas, los cambios reproductivos, ¿no? De la diferentes estados, sobre todo en la etapa de la pubertad y la adolescencia, ¿no? Y las posibilidades patológicas que pueden existir durante esta etapa que es muy importante, en la cual nosotros vamos a tratar de identificar diferentes patologías que se pueden encontrar durante estos cambios, ¿no? Que es la pubertad, ¿no? Entonces vamos a evidenciar, pues, ya vieron supuestamente la parte embriológica, ¿no? Ya han hecho clases de embriología, han visto las etapas, la formación, ¿no? Y vamos a ver, pues, qué es los cambios, ¿no? Puberales que van a existir producto de los ciclos hormonales que también ya compartieron en la clase, ¿no? Para ver las modificaciones y los estadios que pasan esta paciente, ¿no? En el transcurso de su evolución reproductiva. Entonces, vamos a ver que en los cambios, en las etapas de los cambios, pues, ¿no? De la parte de la pubertad y la adolescencia, vamos a ver que ambos términos están estrechamente relacionados, ¿no? Por lo que a menudo se usan como sinónimos para referirse a la importante etapa de transición entre la niñez y la vida adulta. Llámese así como pubertad, ¿no? Al fenómeno biológico a través del cual el cuerpo experimenta una serie de transformaciones sexuales que permiten la procreación. Y la adolescencia que deriva de la pubertad, ya que es la respuesta más psíquica, social, ¿no? Organizada por los cambios corporales que se puedan dar con esta paciente. Entonces, vamos a llamar que la pubertad, ¿no? En la etapa de los cambios biológicos radica, ¿no? Y se separa en la edad escolar y en la adolescencia. Sabemos que entre los 9 y 14 años más o menos, ¿no? Entonces ya estamos hablando que una paciente, ¿no? Sexo femenino, no está entrando a la etapa de la pubertad de entre los 9 y 14 años, ¿no? Esta edad se ha ido reduciendo conforme ha pasado los años. Antes se decía que la pubertad empezaba a los 14 años, después bajó a los 12, después a los 10, ¿no? El último congreso se quedó entre los 9 años, no mayor de 8 años. Entonces, estos tienen que ver con la maduración glandular encargada del funcionamiento sexual, genital y la procreación, ¿no? Ya el ciclo de la función menstrual, que ya lo evidencia, ya lo vieron ustedes en la clase teórica. Asimismo, vamos a ver, ¿no? Recapitulando que la adolescencia más es un aspecto físico, sexual, psicológico y social, ¿no? Sobre todo más social. Y el aspecto de la pubertad, que involucra aspectos biológicos de la adolescencia, como la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿no? El crecimiento puberal y la capacidad reproductiva ¿no? del hombre o de la mujer. Es así que vamos a evidenciar,
¿no?, los cambios durante este desarrollo humano. Y estos cambios, pues, ¿no?, son cambios biológicos, cambios psicológicos y los cambios sociales. Dentro de los cambios biológicos vamos a ver los cambios físicos, es decir, cambian los caracteres del cuerpo, ¿no? Vamos a ver cambios psicológicos, los cambios de la forma de pensar, ¿no?, de actuar y de aprender del hombre y de la mujer adolescente, y los cambios sociales, que son los cambios en la forma de relacionarse con las demás personas. Entonces, prácticamente, en este cambio de lo que es la parte de la pubertad y la adolescencia, vamos a evidenciar todos estos tipos de cambios que son importantes y que de alguna u otra manera van a interactuar sobre este, el, interactuar sobre los padres, sobre los compañeros, sobre las personas de su mismo sexo o de diferente sexo. Es así que los cambios físicos, ¿no?, va a haber una preparación respecto a la madurez sexual, con respecto a la maduración, a la reproducción, va a haber una madurez psicológica y una madurez emocional. Y esto, obviamente, se debe por el ciclo vertical que existe. Y, como bien lo saben, los cambios juvenales son producto de la acción hormonal del eje hipotálamo hipoficiario, es el eje vertical, ¿sí?, del eje hipotálamo hipoficiario, que libera, ¿no?, las hormonas liberadoras, que estimula la síntesis y liberación de la LH y la FSH, hormonas que son muy importantes, las cuales van a determinar el aumento de la secreción de esteroides sexuales dada por las gónadas, ¿no? Este ciclo, de este feedback, ¿no?, este eje vertical está bien dado, ¿no?, y bien conocido ya por el estudio del ciclo menstrual. Entonces, vamos a ver rápidamente que el hipotálamo, obviamente, va a mandar sus hormonas liberadoras a la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior va a liberar lo que es la LH y la FSH, ¿no?, produciendo estrógenos y progesterona, ¿no?, por el ovario, ¿no?, y va a producir testosterona por los testículos en la parte masculina, ¿no?, dándose así, obviamente, la aparición, pues, ¿no?, de los cambios sexuales secundarios. Evidenciamos asimismo que los agonistas de la hormona liberadora, de la hormona luteinizante, que es un agonista, ¿no?, o sea, una hormona liberadora, la GnRH, secretada por el hipotálamo, son, ¿no?, son medicamentos que reducen la cantidad de testosterona producida por los testículos. La hormona luteinizante u hormona luteoestimulante, urutropina, es una hormona gonadotropina que de naturaleza glucoproteica, que al igual que la hormona folículo estimulante o la FSH, que son las dos hormonas más importantes liberadas por la hipófisis anterior, ¿no?, eh, cuyo nombre, cuya hormona va a regular la secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los testículos, esto es en la parte de varón, y en la mujer controla la modulación de los folículos de la ovulación. La iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona, ¿no?, va a ser un acto importante tanto en el hombre como en la mujer. Asimismo, la LH estimula la ovulación femenina y la producción de testosterona, ¿no?, en el varón, ¿no?, en el varón. Entonces, miren cómo este eje, hipotálamo, hipófisis, es muy importante para la maduración y producción, ¿no?, de progesterona y de testosterona, dependiendo si es hombre o mujer. Asimismo, vamos a evidenciar que en el hipotálamo, ¿no?, recapitulando, vamos a la hormona liberadora, ¿sí? Cuando digan hormona liberadora, se refiere hipotálamo, ¿no? No vayan a ver en el examen que hormona liberadora, hipófisis, no, ¿no? Entonces, se producen las hormonas liberadoras de gonadotrofinas en el hipotálamo. Se producen las hormonas gonadotróficas en la hipófisis. Y a nivel de las gónadas, sea varón, testículos, sea mujer, ovarios, produce las hormonas sexuales que van directamente a la sangre, testosterona, estrógenos y progesterona, ¿no? Y dándose así, obviamente, los cambios no sexuales secundarios, dándose también, ¿no?, lo que es la menstruación en lo que es en la mujer. Entonces, hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿no?
Asimismo, vamos a ver cuál es la influencia de estas hormonas. Miren que la testosterona, ¿no?, va a influenciar sobre el deseo sexual, irritabilidad y agresividad y la dominancia, ¿no? Eso predomina bastante en el varón. Y estas influencias sexuales hormonales con respecto a lo que es estrógeno y progesterona, los estrógenos va a haber inestabilidad emocional, síntomas depresivos, y la progesterona, la creación de vínculos afectivos. Estos cambios físicos y cambios en patrones también se van a producir en el sueño. Entonces miren cómo a veces también evidenciamos que la gran mayoría de pacientes que tienen un problema de depresión, ansiedad, generalmente son las damas, ¿no? Y también a veces también evidenciamos que también la irritabilidad, la agresividad, la dominancia también se ven en los varones, ¿no?, dado por la testosterona. Entonces, esta es la influencia hormonal con respecto, ¿no?, a los cambios pues, que pueden existir durante la pubertad y la adolescencia. Asimismo, vamos a evidenciar pues, los cambios físicos, ¿no? Va a haber el desarrollo físico, ¿no?, lo que se llama el estirón, va a haber el engrosamiento de tejidos, va a haber el aumento del apetito y el impulso sexual genital, ¿no?, que es fisiológico en esta etapa. Desde los cambios físicos, ¿no?, vamos a evidenciar las características sexuales primarias que se dan en el nacimiento por la presencia de las gónadas, ¿sí? Si es ovario, mujer; si es testículos, varón, ¿no? Va a haber la maduración de ovocitos. En los testículos se producen los espermatozoides que comienzan a ser más evidentes durante la pubertad. Asimismo, las características sexuales secundarias, que son muy importantes, que se dan en la pubertad y que son cambios que se distinguen en el hombre y en la mujer, ¿no? En las niñas ya van a partir de los 11 años, 12 años, y en los niños a partir de los 13 y 14 años de edad. Así tenemos también los sistemas reproductores, ¿no? Evidenciándose siempre como la producción de células sexuales importantes. En la mujer, el ovocito, y recuerden que en el varón es el espermatozoide, ¿no? Es así que así tenemos el sistema reproductor femenino, ¿no? Tenemos el sistema reproductor femenino que va a contar pues de estructuras importantes que ya han sido estudiados y que lo vamos a ver rápidamente, como los ovarios. Recuerden que los ovarios son las gónadas femeninas que están ubicados a cada lado del útero, ¿sí? A los lados de la trompa, por debajo de la trompa, ¿no? Y por arriba de los vasos ilíacos, ¿sí? Está al lado de los vasos ilíacos, y que también tiene una forma blanco nacarada en forma de almendra. En ellos se producen las hormonas sexuales femeninas, ¿no?, regidas por el estrógeno y la progesterona, y se forman de las células sexuales femeninas, las cuales son como producto final el ovocito. Asimismo tenemos los oviductos, o también llamadas las trompas de Falopio, que son los conductos que conectan el ovario y el útero. El ovocito sale desde los ovarios, y en el oviducto puede ocurrir la fecundación, tercio externo de la trompa, es decir, en la unión del ovocito con el espermatozoide. Si esto se produce, el oviducto conduce el embrión mediante peritactismos muy ligeros en la etapa inicial de desarrollo hasta la implantación en el útero. El útero, sabemos que es un órgano fibromuscular en forma de una pera invertida que se ubica en la pelvis femenina. En su interior se encuentra una capa llamada endometrio, ¿sí? Este endometrio tiene es muy importante porque es allí donde se implanta y se desarrolla el embrión, que posteriormente se va a llamar embrión y posteriormente se va a llamar feto, durante todo este periodo de gestación. El útero está comunicado con la vagina a través del cuello uterino. Asimismo, vamos a evidenciar la vagina como un conducto muscular y elástico que comunica el útero con el exterior, a través de una abertura llamada orificio vaginal o introito vaginal. Su función es recibir el semen durante la relación sexual, y a través de ella sale el producto hacia el exterior durante el parto. Y tenemos la parte más externa, que es la vulva, ¿sí? La vulva, que corresponde a los órganos genitales externos, ¿no?, femeninos,
está formado por el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el meato uretral, el orificio vaginal y el himen. Entonces, esto es lo que es el sistema reproductor femenino y vamos a hablar brevemente del aparato reproductor masculino. También tenemos el aparato reproductor masculino, donde vamos a evidenciar también, ¿no? Diferentes estructuras un poquito más complicadas, pero ya conocidas como los testículos, ¿no? Los testículos, que son las gónadas, prácticamente viene a ser lo similar a lo que son los ovarios, las gónadas masculinas, que se ubican, ¿no?, fuera de la cavidad abdominal, ¿no?, protegidos por una bolsa de piel gruesa que es el escroto, ¿no? Asimismo, en los testículos se produce la hormona sexual masculina, que es la testosterona, y se forman las células sexuales masculinas. Los espermatozoides, que son, ¿no?, prácticamente las células, ¿no?, sexuales masculinas. Los testículos se mantienen a una temperatura aproximadamente de 1 a 4 grados centígrados, ¿no?, menos que el resto del cuerpo, lo que es óptimo para el desarrollo de los espermatozoides. Tenemos también el epidídimo, que es un tubo muy enrollado, situado por encima de cada testículo, en el que se almacenan y maduran los espermatozoides, adquiriendo movilidad y estructura definitiva, ¿sí? Los conductos deferentes, que son los conductos que transportan a los espermatozoides desde el epidídimo hasta los conductos eyaculatorios ubicados en los conductos deferentes y la uretra. Tenemos las vesículas seminales, que son dos estructuras que producen y secretan un líquido que forma parte del semen y aporta sustancias nutritivas a los espermatozoides. Asimismo, tenemos también la próstata, que es una estructura que produce una secreción que contribuye a la movilidad de los espermatozoides. El pene, que es un órgano ubicado fuera de la cavidad abdominal, ¿no?, recubierto de un pliegue de piel llamado prepucio, ¿no? Su extremo final recibe el nombre de glande. Tiene dos funciones: eliminar orina y depositar el semen en la vagina. Y por último tenemos la uretra, que es un conducto que se extiende a lo largo del pene y conduce y expulsa lo que es el semen y lo que es la orina. Así es. Entonces, tenemos este tipo de estructuras, ¿no?, que caracterizan, pues, a lo que es el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino, ¿no? Así también vamos a ver que vamos a caracterizar que el ovocito es una célula de forma esférica, es 500 veces más grande que el espermatozoide, se forma obviamente a partir del ovario para nutrir el futuro embrión, ¿no? Es canalizada a nivel de la trompa. Los procesos de formación de los ovocitos comienzan antes de nacer, se forman antes de nacer y maduran en la pubertad. El ovocito se libera, es decir, sale del ovario hacia la trompa de falopio y esperan aproximadamente 24 horas. Si no llega el espermatozoide, el ovocito muere. Asimismo, también podemos caracterizar al espermatozoide, que es una forma alargada, con una cabeza, cuello y cola. Es 500 veces más pequeña que el ovocito, posee una cola de ayuda para su movilización. Tiene un proceso de formación de los espermatozoides que comienza en la pubertad y termina cuando muere, y puede desplazarse y llegar al ovocito para fecundar. Asimismo, vamos a evidenciar los caracteres sexuales secundarios de esta paciente para llegar, pues, a conocer los estadios de Tanner, que son los estadios muy importantes de la etapa puberal. Pero bueno, dentro de las características sexuales vamos a ver que en la mujer va a haber un aumento de la estatura, va a haber crecimiento. En ambos va a haber crecimiento. Va a haber cambios secundarios como el desarrollo de la mama. Va a haber aparición del vello en el pubis y en las axilas. Va a haber un cambio en la voz, se hace una voz más aguda, más suave. Existe un mayor desarrollo de los genitales. Va a haber una acumulación de grasa en las caderas y muslos. Y va a haber una aparición de acné por influencia hormonal. En el varón
Va a haber también un aumento de la estatura, ¿sí? Va a haber un ensanchamiento de hombros y un aumento de la masa muscular. Va a haber una aparición del vello en la cara, pubis y axila. Va a haber cambio de la voz, ¿no? Se hace más grave. Va a haber mayor desarrollo de los genitales y va también por influencia e estímulo hormonal va a haber lo que es la aparición de acné. Seguidamente vamos a ver lo que es los estadios de Turner. Ese es un estadio que son muy importantes y que es importante conocerlo. Conocerlo para poder ver y clasificar a la paciente, ¿no? Dependiendo su desarrollo, ¿no? Y lo importante es, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo mamario y el desarrollo pubiano. Y vamos a ver los estadios, ¿no? De desarrollo puberal, que es la escala de Turner, ¿sí? Y tenemos el estadio 1, ¿no? Y vamos a ver las mamas infantiles. Solamente es el pezón, que está ligeramente elevado y solamente, es plano prácticamente, ¿no? Solamente se ve el pezoncito. El estadio 2 es el brote mamario. Vamos a ver las areolas y pezón sobresalen como un cono. Esto indica la existencia de un tejido glandular subyacente, ¿no? Y este aumento del diámetro aumenta el diámetro de la areola. Lo que nosotros llamamos, ¿no? El botón mamario prácticamente, ¿no? Hay un brote mamario, un botón, ¿no? Un ligero brote. Y ya nosotros podemos evidenciar que ya existe el tejido mamario. El estadio 3, vamos a ver la continuación del crecimiento de la elevación de la mama y areola en un mismo plano. Así es como si fuera una mama adulta pero pequeñita, ¿sí? Es prácticamente eso, es una mama adulta pero pequeña. En el estadio 4 vamos a evidenciar lo que es la mama de doble contorno, ¿sí? Vamos a ver como si fuera una torta, ¿no? La torta tiene una torta de dos pisos. La primera torta es grande y la segunda torta es más pequeña, algo así, pero redonda, ¿sí? Entonces, el estadio 4 es la mama de doble contorno. Vamos a ver una areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación por encima del contorno de la mama. Gracias. Y el estadio 5 es la mama adulta. Simplemente es el estadio 5, ya prácticamente se hace como el estadio prácticamente 3, pero ya más grande. Así es, estadio 5. Desarrollo mamario total. La areola se encuentra a nivel de la piel y solo sobresale el pezón, ¿no? Entonces es esto. Entonces vamos a ver estadio 1, plano, estadio 2, botón mamario, estadio 3, no, mama pequeña, parecida a la adulta, estadio 4, la doble contorno, y estadio 5 es la mama adulta, ¿sí? Entonces, es muy importante, y chicos, grabes esas tablitas porque son preguntas de examen, son fijas, o sea que no le pueden agarrar en esta tabla. Estadio 1 del vello pubiano, ¿sí? Va a haber no, prácticamente no hay vello, ligera vellosidad infantil, lo que le llaman la pelucita, ¿no? Entonces, casi nada, ¿sí? Y esto es en ambos, en el varón también es así. El estadio 2 va a haber un vello escaso, lacio, ligeramente pigmentado, usualmente a lo largo de los labios, con dificultad para apreciarla, ¿no? Generalmente son muy aisladas, ¿no? Salen en forma desordenada, estos vellos muy lisos. El estadio 3 ya prácticamente aumentando el vello en forma triangular, un vello rizado, aún escasamente desarrollado, oscuro, ¿no? Y con ligera pigmentación de los labios. El estadio 4 es el vello pubiano tipo adulto, pero no con respecto a la distribución. Va a haber un crecimiento del vello hacia los pliegues inguinales, ¿no? Pero en la cara interna de los muslos. O sea, solamente va a haber en la parte de, de la parte inferior del pubis hacia abajo, ¿sí? Se va a circunscribir como un pequeño triángulo donde va a respetar pues la parte interna de los muslos. En el estadio 5, esto ya el desarrollo pubiano ya se realiza en mayor cantidad, ¿no? Es más rizado, se extiende en forma de un patrón horizontal, ¿no? El llamado ¿no? Vello femenino que le llaman, que crece también en la cara interna, ligeramente hacia la cara interna del muslo y que ya prácticamente ocupa todo el monte de Venus, ¿sí? Ya es el vello pubiano adulto. Para nosotros lo más importante para descartar patologías de desarrollo,
¿no? Y para evidenciar los estadios de menarquia o alteraciones de la pubertad, el desarrollo mamario es muy importante para nosotros, clasificar bastante el estadio y, y poder catalogarlo, pues en qué estadio está la niña, si es una pubertad precoz, ¿no? O si simplemente está careciendo de caracteres sexuales esta paciente, ¿no? En el varón es algo parecido, ¿sí? En el varón también tiene su estadio de Tanner. En el varón, ¿no? Evidenciamos también un estadio de Turner, pero ya es a nivel, pues, de lo que son los testículos y también el crecimiento de vello, ¿no? Tanto así que evidenciamos que en el estadio 1, ¿no? El pene y testículos son infantiles, pequeños, ¿no? Algo pequeños, ¿no? Inclusive son algo retraídos, ¿no? Es un pene infantil. El estadio 2 va a haber un agrandamiento del escroto y del testículo. La piel escrotal se vuelve más roja, ¿no? Delgada, bastante arrugada. El pene no tiene ningún agrandamiento o es muy insignificante o bastante retraído también en el estadio 2. En el estadio 3 ya prácticamente vamos a ver ya que sobresale prácticamente ya el pene, ¿no? Ya no es un pene retraído, ya sobresale por un agrandamiento principalmente en la longitud. A continuación del desarrollo testicular. En el estadio 4 va a haber un aumento, ya mayor desarrollo del pene con crecimiento del desarrollo del glande, ¿no? Va a haber una continuación del agrandamiento del testículo y escroto. Va a haber un aumento en la pigmentación de la piel escrotal. Y en el estadio 5 prácticamente es un pene ya adulto. Asimismo, vamos a ver en la biopsia infantil, ¿no? El estadio 1 prácticamente es limpio, ¿no? Liso. En el estadio 2 va a haber un vello escaso, lacio, tal igual como el de la mujer, ¿sí? Es de forma irregular, aislado, muy escaso. En el estadio 3 ya prácticamente va evidenciándose un vello rizado, ¿no? Escaso todavía, pero predominantemente alrededor, pues, ¿no? Del pene. En el estadio 4 ya va aumentando el vello pubiano, ¿no? Abarcando un poco lo que es, ¿no? Ya la parte del pubis, ¿no? Hacia los pliegues inguinales, pero no en la cara interna de los muslos. Y en el estadio 5 ya prácticamente ya hay una población de vello pubiano que puede llegar también hacia la parte umbilical, ¿no? En forma romboidea, donde ya puede también invadir lo que es la parte del escroto y la cara interna de los muslos, ¿no? Entonces, también estos son los estadios que se evidencian, ¿no? En el estadio de Tanner para la caracterización secundaria de la parte, pues, del caracteres secundarios del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, asimismo, vamos a evidenciar, pues, obviamente también, conociendo estos estadios de Tanner, vamos a ver las patologías importantes que son prácticamente los trastornos de la pubertad, ¿no? Los trastornos de la pubertad están dados, obviamente, por las influencias hormonales que puedan existir y generalmente se asocian a una patología, no es aislada. Muchas de ellas son idiopáticas, pero la gran mayoría, un buen porcentaje tienen una caracterización, ¿no? Que puede ser genética, cromosómica, o que puede tener alguna alteración, ¿no? A nivel del sistema nervioso, que pueda alterar, obviamente, los trastornos de la pubertad. Y lo más importante, vamos a ver personas con una pubertad precoz o una pubertad retrasada, ¿sí? Y ambos tienen que ser tratadas en conjunto, no solamente por el ginecólogo, tienen que ser tratadas también por, ¿no? El endocrinólogo, y dependiendo de las patologías que pueden existir, asociadas a problemas esqueléticos, musculares, cardíacos, ¿no? Oftalmológicos, y esa que es multidisciplinaria dependiendo de la patología que podemos encontrar. Es así que vamos a ver la precocidad sexual, donde tenemos que identificar, ¿no? Qué es lo que está causando esta pubertad precoz o esta precocidad sexual,
¿no? ¿Cuáles son los indicios clínicos, ¿no? Y cuáles son los diagnósticos de tratamiento y cómo podemos prácticamente diagnosticar este tipo de precocidad sexual. Generalmente, cuando el motivo de la consulta, y bastante frecuente, vamos a ver que la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y los 9 años en los niños. Entonces, miren este punto de corte con respecto a la precocidad sexual, porque el motivo de la consulta generalmente son en las niñas, ¿no? Y en varones también. Generalmente en los varones por influencia hormonal, vamos a evidenciar que a veces hay un ligero dolor. Tienen 10, 11, 12 años y el varón tiene un dolor, sobre todo el varón, juega pelota y que es más tosco, ¿no? Y a veces se golpean y siente un dolor a nivel retroareolar, o sea, en la tetilla, ¿no? A nivel del pezón, detrás del pezón sienten que uno como una especie de bolita detrás del pezón, que es bastante preocupante para los padres. Y los padres lo llevan, pues obviamente al médico general o lo llevan al especialista. Y obviamente que evidencian una especie de botón mamario detrás de la areola, detrás del pezón. Y eso es normal, ¿no? Por influencia de estímulo hormonal, pero hay que observar, ¿sí? Hay que observar de todos modos, ¿sí? Pero se suele haber un ligero dolor, ¿no? Y generalmente con antiinflamatorio suele pasar y suele desaparecer conforme evoluciona los meses. Pero en la parte del sexo femenino, la presencia de un botón mamario, que puede ser unilateral o bilateral, nos indicia el inicio prácticamente de la madurez, ¿no? Sexual, ¿no? Y reproductiva de la niña que ya pasa a ser puber. Pero si este botón mamario aparece a temprana edad, 4 o 5 años, entonces eso ya no es normal. Si aparece un botón mamario después de los 8 años, ya prácticamente estamos diciendo que ya hay prácticamente, ¿no? Influencia hormonal y que posteriormente, 2, 3 años, puede ya de repente haber mayores cambios y producirse la menstruación. Porque recuerden que la telarquía precede a la menarquia. Quiere decir que antes que menstrue, esta paciente va a tener diferenciación en las mamas. O sea, nunca va a tener una menstruación si no va a haber cambio en las mamas, salvo que exista una alteración, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, lo que es botón mamario, porque es causa de consulta frecuente en la parte, ¿no? Y que es preocupación de los padres, porque ven a la niña de 9 años, 10 años con un bultito en la mama porque la niña se toca o simplemente le duele y se tocó. Entonces, le explicamos que prácticamente esto es estímulo hormonal, porque ya prácticamente es un despertar del cerebro que próximamente en 1 o 2 años va a menstruar. Entonces, vamos a ver que esta precocidad sexual, con respecto a lo que es estándar, es muy importante. Asimismo, vamos a evidenciar que esta precocidad sexual, ¿no? Eh, va a ser pues por una pubertad precoz, puede también haber una pseudo pubertad precoz, o las variantes incompletas, ¿no? Que es la telarquía prematura, la pubarquia, ¿no? O la adrenarquia prematura, la menarquia prematura, la ginecomastia puberal. En todos estos casos, vamos a evidenciar, empezar con lo que es la pubertad precoz, ¿sí? Que también se le conoce como una pubertad precoz central, se le conoce como una pubertad precoz verdadera, se conoce como una precocidad sexual dependiente de la GNRH, ¿no? Por eso se llama central, o una pubertad precoz completa. ¿Sí, chicos? Entonces, esto puede ser una pregunta de examen, chicos, así que es bueno conocer las variantes o los sinónimos de lo que es la pubertad precoz, porque tiene diferentes nombres dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Entonces, vamos a ver que en una pubertad precoz el desarrollo prematuro es antes de los 8 años, ¿no? Con la caracterización sexual secundaria acordes con el sexo genético, o sea, dependiendo si es hombre o es mujer. Y es una activación prematura, es un despertar, ¿no? Acelerado, prematuro, de lo que es el eje vertical, de lo que es el hipotálamo, hipófisis, gónadas. Entonces, vamos a evidenciar, ¿no? Que siempre va a ser a nivel central, arriba va a despertar. Y la gran mayoría de ellos es idiopática, ¿no? Y en un buen porcentaje también la causa es identificable, como lo mencioné al inicio.
Entonces, idiopática, ¿no? Porque no se sabe la causa y suele desaparecer, y otro porcentaje es prácticamente identificable. Dentro de las causas idiopáticas, ya hemos visto que no se sabe las características y generalmente son 80-90%. Y dentro de las causas que obviamente son identificables, vamos a ver la orgánica y secundaria. Y dentro de ellas vamos a ver la neurogénica, que está asociada, pues obviamente, a alteraciones o procesos, ¿no?, que puedan alterar el sistema nervioso, como los tumores del sistema nervioso central, los quistes aracnoideos, la hidrocefalia, procesos inflamatorios e infecciosos, ¿no?, procesos postraumáticos y el edema cerebral. Entonces, todo esto vamos a ver con la causa neurogénica. Asimismo, vamos a ver complicaciones del tratamiento tardío o incompleto de la pseudopubertad precoz. Esto también puede ser idiopática, ¿no?, un porcentaje idiopática, o simplemente puede ser por aumento, ¿no?, de alteración del sistema nervioso central, ¿no?, como aumento de la presión intracraniana, ¿no?, que bloquean los mecanismos inhibitorios. Asimismo tenemos los amartomas hipotalámicos, que son tejidos nerviosos ectópicos con neuronas productoras de GNRH, ¿no? O sea, son tumores aislados que pueden producir GNRH y generan pulsos de GNRH accesorios. Tenemos también los traumatismos cráneoencefálicos, tenemos la meningoencefalitis, los astrocitomas, ¿no?, y secundaria a hipotiroidismo, presente un 50% de niños con pubertad precoz. Entonces, miren cómo esas alteraciones centrales prácticamente, todos los tipos pueden alterar los problemas de pubertad precoz, ¿no? Entonces, por eso que en las pacientes que llegan a la consulta y vemos un tejido mamario, lo observamos, pero si vemos que esta pubertad comienza a ver otros caracteres sexuales como aparición de vello, o de repente hay un sangrado, como una aparición de una regla, tenemos que pedir ya la tomografía o la resonancia magnética nuclear para poder identificar si existe un problema orgánico a nivel central, ¿no? En esta etapa también vamos a tener, obviamente, que el huésped definitivamente va a ser 10 a 20 veces más frecuente en el sexo femenino, es mucho más frecuente en la parte de la mujer, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad y los casos más severos es entre los 2 y 4 años. Mientras más temprano se presenten estas patologías, mayor mal pronóstico se puede decir, ¿no? Mientras más temprana presente esta alteración de pubertad precoz, algo orgánico podemos encontrar, o sea, en la tomografía o en la resonancia, ¿no? Mientras más tardía se presente, generalmente se puede presentar como algo idiopático. Y dentro de la etapa clínica vamos a ver, pues, obviamente, los cambios puberales que ocurren con la misma secuencia que en la parte normal, ¿no? O sea, los cambios puberales van a ser lo mismo, simplemente que en forma acelerada o en forma prematura. Es así que en la etapa clínica vamos a ver en la parte de la mujer, ¿no?, el crecimiento mamario, ¿no? Recuerden que la telarquia precede la menarquia. Vamos a ver el vello púbico, la maduración vulvar, ¿no?, el acúmulo de grasa, ¿no?, el sangrado, ¿no?, vaginal irregular, los ciclos anovulatorios, sangrado cíclico regular, la ovulación y la fertilidad potencial, ¿no? Y esa es la etapa clínica normal prácticamente de un estadio, ¿no? Voy a recapitular. Recuerden que esta etapa también es muy importante, ¿no? El crecimiento mamario. Recuerden que la telarquia precede a la menarquia, chicos. Crecimiento de vello pubiano, la maduración vulvar, el acúmulo de grasa, ¿no?, el sangrado vaginal irregular o transvaginal irregular, ciclos anovulatorios, sangrado cíclico regular, la ovulación y la fertilidad potencial. Y en el varón también tenemos un crecimiento testicular bilateral, va a haber pigmentación del escroto, vello pubiano, aumento del volumen de la masa muscular, perdón, el testículo obviamente que comienza a crecer de tamaño, aumento de volumen y longitud del pene, aumento del volumen de la masa muscular, vello corporal y facial, erecciones frecuentes y la producción de espermatozoides, ¿no? Así es. Esa es prácticamente la etapa de la evolución clínica normal en la evolución de crecimiento, ¿no?
Otra etapa clínica, vamos a ver el incremento anormal de velocidad de crecimiento. Vamos a ver una talla inicial alta y la talla baja final. Quiere decir que en un inicio hay un aumento de la talla y se detiene, hay una detención. Por eso que a veces los que sufren de pubertad precoz aceleran rápidamente. Por ejemplo, este tiene 3 añitos y parece de 6. Digo que como que es grande, pero ahí se detiene. Ya no creció más. Se detiene. Entonces, esa es la característica de una etapa clínica con respecto a lo que es la talla. Asimismo, vamos a ver también dentro de la etapa clínica problemas emocionales y conductas, ¿no? Eh, eh, leves, ¿no? En las pacientes, ¿no? Van a ser más retraídos, va a haber vergüenza, va a haber inseguridad, ¿no? Va a haber una talla alta, va a haber un crecimiento mamario, ¿no? Y las pacientes que son muy jóvenes, las púberes o prepúberes, tienen bastante vergüenza cuando hay desarrollo mamario. Se tapan, andan jorobaditas, agachaditas, ¿no? Retraídas, ¿no? Ya conforme va aumentando la edad, prácticamente ya eso lo toman como ya con más orgullo, ¿no? Pero cuando son muy adolescentes, muy jóvenes, no lo toman así, no son más retraídas. Van tendencia a la ansiedad y la depresión, ¿no? No exhiben incremento de sexualidad, ¿no? Son sujetos de abuso sexual estas pacientes porque se le evidencia pues mayor crecimiento a corta edad, ¿no? Y la función sexual y reproductiva adulta no se altera, ¿no? En esa parte está todo normal. Entonces, esta es prácticamente una etapa clínica con respecto a lo que son los crecimientos secundarios, los cambios secundarios y también la influencia, ¿no?, psicosocial que puede existir en esta paciente. El diagnóstico, vamos a ver, el diagnóstico generalmente vamos a tener un interrogatorio completo, obviamente. Vamos a ver cómo nació este paciente, ¿no? Datos perinatales, si nació parto normal, parto por cesárea, cuál fue el puntaje de Apgar que tuvo esta paciente, ¿no? Si tuvo alguna alteración, alguna hospitalización, si tuvo algún tipo de problema durante el nacimiento, ¿no? Le da, vamos a evidenciar, vamos a preguntar la edad de inicio de la pubertad en la familia, o sea, si ha habido antecedentes familiares, ¿no? Si, cuándo empezó a menstruar las hermanas, la mamá, si ha habido, algún antecedente familiar en la familia, ¿no? Que nos lleve a este diagnóstico. Y vamos a preguntar si qué tratamiento ha tenido, ¿no? Si ha habido un tratamiento en base a un tipo de fármaco que pueda, obviamente, alterar o causar la producción, pues, exógena o endógena de esta hormona, ¿no? Por ejemplo, los esteroides, ¿no? A veces en la consulta, a veces llegó también una niñita, un ejemplo, hablando de lo que es fármacos, una niñita de 3 años, ¿sí? Que llegó sangrando la niñita, 3 añitos, sangrado vaginal. Entonces, obviamente que la mamá la lleva porque obviamente evidencia que de repente es un traumatismo o lo habrán violado. Entonces, esa es la preocupación de los padres. La lleva y se examina y obviamente que la vulva, el introito, todo estaba ok, pero sí había un sangrado que venía de cavidad vaginal. Se evidenció himen intacto, todo estaba intacto, ¿no? ¿Y qué pasó? Que dentro de las preguntas comenzamos a preguntar y la mamá por allí nos menciona que hace una semana atrás la niñita cogió sus anticonceptivos y se los comenzó a comer, porque como son algo dulces, se lo comenzó a comer. Entonces, obviamente que esa era la causa del sangrado que tuvo por una influencia hormonal alta a una niñita de 3 añitos y que por deprivación, o sea, como ya no continuó tomando esos medicamentos, obviamente que había un sangrado vaginal. Entonces, la parte farmacológica también es muy importante. Antes había un fármaco que era, los antidepresivos también producen cambios hormonales, como por ejemplo aumento de las mamas y galactorrea. También había un anexo de la ranitidina, la cimetidina creo que era, ya no se utiliza, que era un ulceroso. También se producía aumento mamario y producción de galactorrea.
Entonces, ahí es muy importante preguntar, ¿no? ¿Qué fármacos se está tomando? Dentro de la exploración física, obviamente, vamos con todos los valores, ¿sí? Talla, peso, ¿no? Vamos a ver su cálculo de velocidad de crecimiento, vamos a ver su IMC, para tratar de valorar bien a esta paciente. Y dentro de la maduración sexual, como les digo, el estadio de Tanner es muy importante, dependiendo de la edad, ¿sí? Así es. El estadio de Tanner es muy importante, ver que no tengan alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, ¿sí? O tumoraciones abdominales o pélvicas que puedan ocasionar también estos tipos de problemas con respecto a lo que es precocidad sexual. Ok. También tenemos que dentro de los diagnósticos es muy importante evidenciar lo que es la edad ósea, ¿sí? En todo tipo de pacientes que vemos una aceleración de crecimiento, ¿sí? O vemos que tiene una telarquía precoz o una menarquia, que sabe, ¿no? A corta edad siempre pedimos maduración ósea, ¿sí? Entonces, la edad ósea es una plaquita, ¿no? Donde el radiólogo incide en ciertas partes distales de los huesos y nos informa una edad aproximada según su aceleración, ¿no? O maduración ósea. Entonces es muy importante la edad ósea antes de iniciar un tratamiento, valorar bien los resultados del tratamiento, la radiografía siempre de codo, también de mano y muñeca, ¿no? Puesto lo anterior, seguimiento cada 6 meses, va a haber una radiografía simple de cráneo, antero-posterior y lateral. Es muy importante también los problemas de una incidencia de silla turca, ¿no? Va a haber también una incidencia también cuando hay problemas de hipertensión intracraniana, calcificaciones. Y la tomografía y la resonancia magnética nos va a ayudar bastante si en caso hay una duda o alteraciones con respecto a lo que es problemas centrales. La ultrasonografía pélvica o la ecografía pélvica prácticamente pues una ecografía que siempre se realiza a todo tipo de paciente que queremos evaluar. Vamos a ver que los ovarios son mayores de 1,5 centímetros. Podemos evidenciar quistes o tumoraciones y úteros mayores de 36 milímetros. Gracias. Recuerden que cuando en un inicio, las niñas, su tamaño del útero no es como en una adulta. En la adulta prácticamente los 2 tercios es cuerpo y 1 tercio es cuello. En cambio en la niña los 2 tercios es cuello y 1 tercio es cuerpo. Así es. Y cuando exista ya la maduración, ya por efecto hormonal se invierte. Entonces recuerden que una niña, ¿no? 2 tercios es cuello y 1 tercio cuerpo. En una adulta, 2 tercios es cuerpo y 1 tercio es cuello. Así. Y los ovarios, obviamente, es muy importante evidenciar para evidenciar los tumores, ¿no? Embrionarios que puedan producir hormonas, ¿no? De forma endógena y producir, pues, obviamente, cambios hormonales. Así es. Asimismo, vamos a evidenciar que dentro de la cuantificación de hormonas sexuales, que es muy importante en la parte hematológica, ¿no? Vamos a evidenciar que lo normal con respecto a lo que es la testosterona, en valores prepuberales normales, vamos a ver que es menor de 20 nanogramos por decilitro y el estradiol menor de 8 picogramos por mililitro. Entonces, estos son valores normales que si evidenciamos por arriba de estos valores, estamos evidenciando que algo está produciendo de forma endógena o exógena estas hormonas que están produciendo alteraciones o cambios con respecto a lo que es la pubertad. En el tratamiento vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, obviamente que tenemos que detener, ¿sí? Porque ¿qué pasa si lo pasamos por alto, no damos un tratamiento adecuado, no hay una detención o una regresión de estos cambios? Entonces, obviamente, que recuerden que va a producirse ya los sangrados vaginales o la menstruación de una niña de 6, 7 años, y el aumento de estas hormonas también va a hacer que las hormonas de crecimiento también se liberen a la par con las hormonas LH, FSH, ¿sí? La progesterona y los estrógenos. Y va a haber osificación de los cartílagos de crecimiento.
Al haber osificación de los cartílagos de crecimiento, esta paciente ya no va a crecer, se va a quedar pequeña, ¿no? Y eso ya va a ser irreversible. Entonces lo que tenemos que hacer es detener prácticamente o regresar los síntomas, incluyendo los sangrados menstruales, ¿sí? Hay una regresión, ¿no? Que ya lo vamos a tratar con unos fármacos especiales. Obtener también la talla final lo más cercano a la expectativa genética y los desarrollos psiconeurológicos y sociales normales. Entonces, obviamente que vamos a ver, y para eso también tenemos que diagnosticar pues si ha habido un tipo de problemas, ¿no? Tipo de alteraciones centrales, como tumores del sistema nervioso central, ¿no? Hidrocefalia o hematomas, y de acuerdo al problema, uno hace el abordaje quirúrgico o el abordaje ¿no? de regresión hormonal. Y dentro del tratamiento hormonal vamos a ver qué son los análogos de la GnRH. Los análogos de la GnRH, obviamente, es el tratamiento de elección, definitivamente, que lo hacemos en conjunto con el endocrinólogo, ¿no? Una vez que descarte si no hay alguna patología, ¿no? Puede haber algún tipo de síndrome que esté alterando o simplemente algo aislado. Y vamos a ver que los análogos de la GnRH son más potentes, tienen una acción más prolongada y desensibilizan a los gonadotropocitos, dejando de producir la LH y la FSH. Y dentro de estos tenemos, obviamente, ¿no? Tenemos el acetato de leuprolide y el acetato de triptolerina. El acetato de leuprolide, vamos a ver, acá están las dosis, 0.5 a 0.3 miligramos por kilo de peso intramuscular cada 4 semanas, o 60 microgramos por kilo de peso 24 horas subcutáneo, dependiendo de la presentación. Y el acetato de triptolerina, 3.5 miligramos de aplicación mensual, u de 11.75 miligramos de aplicación trimestral. Generalmente se hace subcutáneo a nivel alrededor de la cicatriz umbilical. Así es, ahí, en esa parte subcutánea se realiza. Estos tipos de fármacos son los agonistas de la GnRH. Quiere decir que es, en otras palabras, es la menopausia farmacológica. ¿Sí? En otras palabras, para que me entiendan mejor, es la menopausia farmacológica. Quiere decir que voy a inhibir arriba la producción de hormonas. ¿Dónde damos también este tipo de fármacos? En los cánceres de próstata. Damos en las pacientes con endometriosis severa, ¿no? Damos esos tipos de fármacos porque vamos a inhibir la parte central para encontrar una mejor respuesta al tratamiento. Asimismo, también tenemos el acetato de leuprolide, ¿sí? Ya de 3.5 miligramos mensual u 11.25 trimestral, ¿sí? De aplicación subcutánea. Y ahora también vienen en barras, como si fuera una barrita que se pone en el brazo, como el Implanón, el Norplan, algo más pequeño, que se introduce a nivel de la parte umbilical, en la grasa, y liberación lenta, diaria, ¿no? Mensual o trimestral. El acetato de triptolerina también, ¿no? 3.5 miligramos de aplicación mensual, 11.75 miligramos de aplicación trimestral. Entonces, con este tratamiento, obviamente, yo espero mis respuestas, ¿no? Obviamente mis gonadotropinas y mis hormonas sexuales van a disminuir y, obviamente, voy a conseguir que mi talla final, ¿no? Va a haber una diferencia entre 8 y 14 centímetros a favor. 90% de niños y niñas tratados alcanzan una talla final de acuerdo a la talla genética. La regresión del crecimiento mamario 2-3 estándar, va a haber una regresión. Desaparición de la menstruación, o sea, no va a haber sangrado vaginal. También va a haber una disminución del tamaño testicular, ovario y uterino. Entonces, miren, esta es regresión, obviamente, con este tipo de tratamiento, descartando la parte orgánica. ¿Sí? Entonces, yo descarto mi parte orgánica, quiere decir que descarto mi parte, que no haya tumores, amartomas, que no haya hidrocefalia, que no haya tipo de problemas infecciosos, y para poder dar ese tipo de tratamiento y quedarnos con el tratamiento simplemente con los agonistas de la GnRH. Asimismo, vamos a ver que al suspender el tratamiento, ¿no? Ya prácticamente a una edad adecuada, vamos a ver que se va a reiniciar prácticamente. Una vez eliminado el fármaco, obviamente que la producción de hormonas se va a liberar. Es como un anticonceptivo oral, ¿no? Yo suspendo los anticonceptivos orales y también reinicio, ¿no? Prácticamente mi ovulación y quedo fértil otra vez. La menarquia o reiniciación de los sangrados 8 a 18 meses después. La testosterona regresa a niveles normales 11 meses después, ¿no? El volumen ovárico en la pubertad precoz es mayor,
¿no? Y puede haber aparición pues, de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? El apoyo también de la mano con psicología y psiquiatría es muy importante en este tipo de pacientes. ¿Qué pacientes podemos también encontrar con este tipo de patologías? Vamos a ver también un síndrome que es el síndrome de Makuni-Albrigts, ¿sí? Es un síndrome ya también conocido, ¿no? Donde aparte de que de este tipo de problemas va a haber una disfunción endocrina asociada, una pigmentación cutánea y una displasia fibrosa del esqueleto, ¿sí? Va a haber alteraciones esqueléticas en este síndrome. Se caracteriza por una hiperfunción autónoma de muchas glándulas, causada por la mutación de sentido erróneo del gen que codifica para la subunidad alfa del G5. La proteína G estimula la formación de AMP cíclico y evidentemente vamos a evidenciar que esta proteína G estimula la formación de AMP cíclico, va a haber una activación de los receptores de TSH, FSH, LH y va a haber un mecanismo dependiente de este AMP cíclico y por ende obviamente va a haber un aumento de estas hormonas producto, ¿no? de esta mala codificación, ¿no? Es un síndrome que está envuelto en esta patología, ¿no? El de Makuni-Albrigts. Así es. Asimismo, vamos a ver lo que es la pubertad precoz independiente de gonadotrofinas, o lo que llamamos la pseudopubertad precoz. En esta patología, vamos a ver que no es algo frecuente, es infrecuente, es autosómica dominante, ¿no? Y es transmitido sobre todo a la descendencia masculina, y los signos de pubertad aparecen a los 2 a 3 años de edad. ¿Qué anomalías sexuales pueden haber y qué anomalías heterosexuales masculinizantes, ¿no? Va a haber las causas en mujeres, el síndrome de Makuni-Albrigts, ¿no? Va a haber quistes de ovarios autónomos, tumores de ovario, tumores córticos suprarrenales, feminizantes y estrógenos exógenos. Es muy importante diferenciar. En la parte masculina va a haber la hiperplasia suprarrenal congénita, que es bastante frecuente en la parte masculina, tumor de células suprarrenales, tumores de ovario, efectos de receptores de glucocorticoides y andrógenos exógenos. Esas son las causas. Y en varones vamos a evidenciar que, así como les decía, la hiperplasia suprarrenal congénita es la más frecuente, chicos, ¿sí? Entonces, la causa de pseudopubertad precoz, lo más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita. Tumores córticos suprarrenales, tumores de células de Leydig, pubertad precoz masculina familiar, tumores secretores de la HCG, teratomas, andrógenos exógenos. Y en las anomalías heterosexuales, el tumor córtico suprarrenal feminizante y los estrógenos exógenos. Entonces, todos estos tipos de patologías, ¿no?, que nos pueden dar la pseudopubertad precoz son muy importantes. Los niveles basales de LH son prepuberales, no existe una secreción pulsátil de LH, la LH no responde a la estimulación con GnRH, la modulación hipotalámica cambia el mecanismo de desarrollo puberal hacia uno dependiente a gonadotrofinas. Entonces el tratamiento para este tipo de pacientes no es muy sencillo, puesto que a veces se hacen refractarios al tratamiento. Y por el motivo que a veces su origen no es muy conocida en este tipo de pacientes. Asimismo, también tenemos la pubertad retrasada. La pubertad retrasada, al igual que la pubertad precoz, tenemos que identificar, ¿no?, el tipo de paciente, tenemos que ver la historia familiar, tenemos que identificar si hay algo orgánico, ¿no? No simplemente es por una falta de liberación de hormonas. Entonces, no se ha encontrado un desarrollo de características sexuales secundarias, obviamente, después de los 13 años o 14 años. Transcurrido mayor de 5 años, no encontramos diferenciación sexual, ¿no? Vamos a ver que entre la telarquia y la menarquia, obviamente, no ha habido una diferenciación, un crecimiento. Y en el varón, el inicio del crecimiento testicular y su fase final de desarrollo sexual también se ve retrasada. Entonces,
En esta pubertad retrasada, la primera característica es de un problema de insuficiencia testicular o de insuficiencia ovárica. Y acá entramos a lo que es el hipogonadismo, ¿sí? Y vamos a tener un hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿sí? Vamos a ver también un problema a nivel hipotalámico o hipofisiario. Vamos a tener lo que es el hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sí? Entonces, cuando vemos que la característica es un problema testicular o ovárico, es hipogonadismo hipergonadotrópico. Cuando vemos que es un problema central, ¿no? A nivel de hipotálamo o hipófisis, vamos a ver que es un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Así es. Y dentro de nuestra etiología también vamos a tener acá sobre todo patologías que vienen, alteraciones que son acompañadas sobre todo de síndromes, ¿no? Nunca vienen solas, siempre vienen acompañadas de otras etiologías. Por ejemplo, vamos a tener el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, vamos a ver la nutrición o enfermedades crónicas sistémicas, y esos dos, que es el retardo de crecimiento y la parte nutricional, son de aspecto crónico, ¿sí? Son pacientes que tienen un ente crónico y que producto de una falta nutricional, ¿no? Obviamente, o de una caquexia excesiva, no van a producir la calidad de hormonas y van a ser pequeños, ¿no? Y dentro de lo que es el hipogonadismo hipergonadotrópico, quiere decir que problemas del ovario o testículo, ¿sí? Vamos a tener lo que es el síndrome de Turner, vamos a tener la disgenesia gonadal, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Noonan, el síndrome de regresión testicular y la insensibilidad androgénica, ¿no? Dentro de todas esas patologías que nos puedan dar hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿sí? Y dentro de lo que es hipogonadismo hipogonadotrófico, vamos a tener el síndrome de Kalman, el síndrome de Prader-Willis, el síndrome de Laurens-Mons-Bels-Bardet, la hipoplasia hipofisiaria o hipotalámica, las lesiones destructivas del sistema nervioso central y las lesiones infiltrativas del sistema nervioso central. Entonces, estas patologías son como miscelánea, tenerlas en cuenta cuando existe un hipogonadismo hipergonadotrópico o hipogonadismo hipogonadotrópico. Dentro de su fisiopatología va a depender mucho, ¿no? de las condiciones que determinan, pues, ¿no? La fuente de liberación de hormonas, ¿no? Que va a ser algo muy peculiar, ¿no? Y que va a tener la repercusión sobre las manifestaciones clínicas secundarias, dependiendo de si es masculino o es femenino. Entonces, tenemos que catalogar bien el tipo de paciente. Dentro de lo que es el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, como les mencionaba, ¿no? Va a haber una variante del normal del crecimiento, no se retrasa más de 16 a 18 años. La deficiencia parcial transitoria de la G, ¿no? De hormonas, de hormonas, ¿no? Suele normalizarse entre los 2 o 3 años de edad, generando entrada a la adolescencia en etapa tardía, ¿no? Es el retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. Generalmente cuando es constitucional, quiere decir padres pequeños, hijos pequeños, ¿no? O si no, padres con problemas, antecedentes familiares, ¿no? Puede tener ese tipo de problemas, ¿no? Asimismo, va a haber un retraso de la maduración esquelética, la edad ósea está disminuida, ¿no? Y generalmente va a ser el punto clave del diagnóstico, la edad ósea. La pubertad se iniciará de manera normal, ¿no? Cuando la edad ósea es entre 11.5 y 12.5 años y 13 a 14 años, dependiendo. 11.5, 12.5 años en la mujer, 13 a 14 años en el varón. Entonces, este retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, como le digo, es dependiendo la etapa familiar. Asimismo, la hipótesis es que el hipotálamo tiene una sensibilidad mayor a la retroalimentación negativa de las hormonas sexuales, de las gónadas y de una duración prolongada. Así es. Entonces, quiere decir
que en estos pacientes que tienen un retardo constitucional, ¿no? Y de crecimiento y desarrollo, obviamente, simplemente es un despertar tardío del hipotálamo, nada más, ¿sí? El hipotálamo tarda en despertar y, obviamente, en mandar sus órdenes hormonales, y cuando despierta los hace ya de manera prolongada y de manera normal. En la parte siguiente, que es la parte nutricional, vamos a ver que estos pacientes son crónicos, ¿no? Por ejemplo, la anemia, pacientes con cardiopatías que no tienen buena oxigenación y que son pequeños, no, difícilmente ganan peso, problemas asmáticos, pacientes con uso prolongado de corticosteroides, problemas con alteraciones intestinales, con la mala absorción intestinal, y los pacientes que tengan pues problemas de insuficiencia renal crónica. Entonces, estos tipos de pacientes generalmente hacen que los pacientes tengan problemas de crecimiento, ¿no? De crecimiento y de desarrollo. El hipogonadismo hipergonadotrófico, como lo mencionaba, el más representativo es el síndrome de Turner, ¿sí? Entonces, falla testicular u ovárica, síndrome de Turner, disgenesia gonadal. Y generalmente los Turner, ¿no? Son sexo femenino. 45X, baja estatura, halitosis, ¿sí? Baja implantación de cabello de las orejas, tórax plano y amplio. Asimismo, tenemos que el desarrollo es retrasado e incompleto de la pubertad, va a haber mamas pequeñas, vello púbico disperso, hay problemas de infertilidad, hay amenorrea, ¿no? De forma primaria, y también puede haber una amenorrea de forma secundaria si se produce un fallo ovárico prematuro, tras un periodo con menstruaciones normales. Ese es el síndrome de Turner. El síndrome de disgenesia gonadal pura, ¿no? Tenemos una disgenesia gonadal pura, tenemos un fenotipo femenino normal, es una paciente no normal, ¿no? Con hábitos eunucoide, ¿sí? Es una paciente pequeña, eunucoide, eunuca, predominio del segmento inferior y de las brazadas, ovarios disgenéticos y afuncionales, secreción hormonal estrogénica nula, hay aumento de LH y FSH, transmisión autosómica recesiva y terapéutica con estrógenos. Entonces vamos a ver que al final a nivel central está bien, porque va a haber su hormona liberadora de gonadotrofinas, a nivel hipoficiaria está bien, va a haber su LH, su FSH, pero a nivel periférico, que son los ovarios, no va a haber una buena respuesta. Al no haber una respuesta ovárica, entonces el hipófisis dice, caramba, no hay respuesta, entonces voy a aumentar más. Aumenta más sus niveles de LH y FSH, y a no haber mayor respuesta con el ovario, va a seguir aumentando. Por eso es que los niveles de LH y FSH están aumentadas en pacientes con problemas gonadales. Por ejemplo, en las pacientes menopáusicas, que tienen ya prácticamente un problema ya ovárico, donde el ovario no responde, el FSH es un diagnóstico para nosotros de cese de ovulación, ¿no? Porque como no responde el ovario, o sea, no hay estrógenos, no hay progesterona, entonces el hipófisis comienza a seguir segregando mayor cantidad de FSH con la intención de hacer responder ese ovario. Entonces, como no responde ese ovario, entonces la FSH comienza a aumentar. Entonces son criterios de diagnóstico, el aumento de estas hormonas, porque nos traducen que algo está pasando en el ovario. O sea, el ovario no quiere responder, o simplemente no tiene ovarios, o simplemente lo tiene hipotróficos. La terapia en estos pacientes, obviamente, es con tratamiento de estrógenos de manera exógena. La disgenesia gonadal mixta, tenemos, ¿no? Que este es algo heterogéneo, en una presentación clínica, ¿sí? Heterogénea, son de talla baja, va a haber una falta en la maduración sexual, el testículo generalmente a veces no desciende, tiene un testículo que es intraabdominal, las trompas de falopio y del útero no son algo rudimentarios, el cariotipo es 45X o 46XY,
y la remoción de las gónadas para evitar la malignización, obviamente, ¿sí? En el varón, obviamente, las gónadas se trata de erradicar porque recuerden que las gónadas, cuando no bajan al testículo y están en la parte inguinal o abdominal, suelen transformarse en neoplasia con transcurso de 2 o 3 años. Una patología frecuente, bastante común, también tenemos en lo que es el síndrome de Klinefelter, también uno de los representativos en la parte de lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿sí? Tenemos que es de 47XXI, son tallas elevadas, tienen mayor acumulación de grasa subcutánea, tienen criptorquidia, ¿no? Su pene bastante retraído, involucionado, tiene micropene, escroto hipoplásico, azospérmicos, ginecomastia, uni o bilateral, vello pubiano disminuido y las gonadotrofinas elevadas en la pubertad. Entonces, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter generalmente son los más representativos en lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Continuamos con lo que es brevemente el hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Vamos a ver que es una deficiencia o falta de acción de las hormonas gonadotrofinas. Va a haber una falla hipotalámica, mutaciones genéticas en el 5 a 15%, y la talla normal en estos pacientes son pequeños, son eunucos. Uno de los más representativos es el síndrome de Kalman. El síndrome de Kalman generalmente es de predominio en varones, es autosómica recesiva y dominante. La talla desacelera al llegar a la adolescencia. Tienen hiposmia, que es característico de Kalman, ginecomastia, que es característico de Kalman, criptorquidia, que es muy característico de Kalman. Entonces, Kalman, hiposmia, ginecomastia, criptorquidia. ¿Ya? Pregunta de examen, chicos. Dentro de estos trastornos, vamos a ver que puede ser hipotalámico o por deficiencia del GnRH. El estímulo con agonista de GnRH, ¿no? A su respuesta es reducida a la LH y la FSH. La testosterona y los estrógenos son bajos en el síndrome de Kalman. Vamos a evidenciar que estos pacientes, perdón, estos pacientes ya diagnosticados se inicia ya a los 13 o 14 años con feminización y masculinización. Otro síndrome bastante característico es el síndrome de Laurent-Simon-Guillain-Barré, ¿sí? Donde vamos a evidenciar acá otras patologías asociadas a este tipo de problemas, ¿no? Patologías asociadas como artritis reumatoidea, retraso mental, retinitis pigmentada, ¿no? Y asociadas también al síndrome de Waldenburg, artritis reumatoidea, polidactilia, hipoplasia genital, retinitis pigmentosa, obesidad, retraso mental. Son síndromes que van asociados con otro tipo de patologías, pero Kalman es el más representativo. Tenemos también la hipoplasia hipofisial hipotalámica, ¿sí? Esta es la deficiencia de hormona múltiple o selectiva, ¿no? En esta hipoplasia hipofisial hipotalámica, generalmente, obviamente, estos pacientes tienen defectos congénitos asociados, ¿no? Que puede ser por una cirugía, ¿no? Una intervención que haya afectado pues, el problema hipotalámico o una radiación, ¿no? Que haya destruido la parte hipofisial hipotalámica y que obviamente va a llevar a esta deficiencia hormonal pues, múltiple. Las otras patologías también tenemos las lesiones destructivas del sistema nervioso central, obviamente, problemas de hemorragias, infartos, traumatismos cefalocranianos que puedan alterar obviamente el sistema nervioso central. Lesiones infiltrativas, ¿no? Que también pueden ser por tumoraciones, ¿no? Que puedan causar alteraciones pues, intracraneanas, ¿no? Y que definitivamente van a lesionar el problema central del hipófisis hipotálamo con las características de la deficiencia de gonadotrofinas. Muy bien, chicos. Esto es con lo que es hipogonadismo hipogonadotrófico. El más representativo, como les mencionaba, es Kalman y las lesiones intracraneanas, ¿no? Y dentro de lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico, lo que es el más representativo, como les mencionaba, ¿no? Es el síndrome de Turner y el de Klinefelter. Muy bien, chicos. Hasta aquí
es la clase que le tenía pendiente, que es la diferenciación, pues, de las etapas sexuales y las alteraciones de desarrollo puberal. Preguntas, chicos. Muy bien, chicos, muy bien. Solamente mencionar ya creo que va a haber rotación de grupos, por favor, comunicarse conmigo el siguiente grupo, sí, por favor, para coordinar los horarios. Bueno, chicos, muchas gracias. Eso sería todo, ¿no? Que tengan un buen domingo y disculpándome después por la clase, ¿no? Que sí, definitivamente teníamos que subsanar esta clase para que no haya problemas con respecto a la secuencia de clases, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias, gracias.